Gloria a Dios. Hemos venido a escuchar también al Señor hablar por su palabra. Sí, es tan importante también este momento, sí, de poder ser ministrados a través de su palabra, esa palabra que precisamos todos los días, sí, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día de mañana, de esas cosas inesperadas, pero si tenemos nuestro oído espiritual atento al Señor, sí, podemos confiar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Allí en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo, no lo anoté, pero sí les voy a leer en esta noche. Dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es para nuestro provecho. Dice, ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguir o convencer, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esta palabra, si la escuchamos, si la llevamos a la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a ir perfeccionando y a su vez preparándome para toda buena obra. Qué tremendo. ¿Sí? Venían a mi corazón unos textos de la palabra del Señor y tratándolo de hilvanar, ¿sí? Y una de esas palabras están en el libro de Esther. Y Esther es uno de los libros inspirados por Dios, aunque el nombre de Dios no se encuentre en ese libro, Él está presente en cada una de la historia de este libro. Fíjense, qué singular, qué particular. El libro de Esther es un libro inspiracional que nos enseña tantas cosas. Una de ellas, que el malo caerá en su propia trampa y que aquellos que confiamos en el Señor, más allá de las dificultades, el Señor intervendrá. Y eso es hermoso, entender que más allá de donde hoy te encuentres, Dios tiene una salida. Aférrate a Él, confía, ten fe. ¿Ten qué? Fe. Fe para seguir creyendo, porque la historia de usted y la mía aún no está terminada. A ver, ¿sí? Y si estamos en las manos del Señor, ¿sí? ¿Cómo será el final de la historia? La mejor de todas. Con ese amén, ¿sabe qué? Dios mío. Qué hermoso, ¿sí? Confiar en el Señor, confiar. Y les comentaba acerca de Esther. La vida de Esther en su comienzo no fue nada fácil. Nos informa la palabra de Dios que esta mujer, ¿sí? Y si vamos al principio, esta niña, ¿sí? Era huérfana, no tenía padres. Y qué bendición haber tenido padres. Si hoy lo tiene, hónrelo. Pero dice que esta chica no tenía padre ni madre. Así que ya nos encontramos con una historia no tan linda, una historia triste. Cada uno de nosotros cargamos con ciertas historias, ¿sí? Que muchas veces no son tan alegres. Y vemos en la vida de Esther
que era huérfana, que un pariente llamado Mardoqueo, ¿sí? Le enseña la palabra, los mandamientos del Señor. Eran judíos ambos, ¿sí? Era como un padre, Mardoqueo, el pariente. Y no obstante toda esa historia, dice que fueron llevados en su momento a Babilonia, y estando allí nuevamente los llevan al imperio persa. Así que tenemos un poquito la historia de esta familia particular, ¿sí? Mardoqueo y Esther, su primo, su tío, algo así, ¿sí? Pero allí vemos ese comienzo. Y Esther podía quedar lamentándose en lo que le había sucedido en la vida. Habitaba en un país extranjero, pero ella dice que obedecía lo que le decía Mardoqueo, ¿sí? Si tenía esa cualidad, era la obediencia, ¿sí? Ella se mantenía en esa postura. Si hay una cualidad también que habla la Biblia acerca de que ella era virgen, ¿sí? Una cualidad sumamente importante ante los ojos del Señor. Acuérdense que no estaban en su tierra, estaban fuera, ¿sí? Y de alguna manera Mardoqueo le había dicho que nunca informe su nacionalidad, y ella así lo hizo. Y después ella, me imagino que entendió por qué no era conveniente hablar de su nacionalidad, porque el futuro que le esperaba era importante, ¿sí? Y vemos allí a Esther ocupando un lugar en el reino del rey de Persia. Allí había una ciudad llamada Susa, ¿sí? Una nación poderosa, ¿sí? Imagínense a dónde fue a dar esta chica extranjera, ¿sí? Y vemos allí el obrar de Dios en la vida de ambos. Hermanos, no somos un accidente, ¿sí? Hemos nacido con un propósito en la vida que, más allá de las adversidades, de todo lo que nos pueda llegar a suceder, entender que hay un plan que Dios, ¿sí?, tiene presente y que lo está llevando a cabo, ¿sí? Y de repente vemos allí a Esther en aquel lugar de privilegio, quien ella pensó estar un día, ser, ¿sí?, alguien, la reina. ¿Qué lugar primordial tenía la reina Esther en ese reino? Vamos a mirar la escritura allí en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Su situación había cambiado rotundamente, ¿sí? Allí estaba en aquel palacio vistiendo ropas reales, ¿sí? El deseo de toda mujer, ¿sí?, de pronto tener acceso a muchas cosas, ¿sí? Sí, era la reina, tenía todo a su alcance. Y vemos allí que algo sucedía también en ese reino. Nos informa la palabra, ¿sí?, en Esther. Primero vamos a ver lo que dice allí el versículo de Esther 4:13. Viene Mardoqueo y le dice a la reina:
aquella mujer que estaba al lado, pero ahora no podía llegar hasta ella porque había cierta seguridad. ¿Sí? Ella estaba segura. Pero para Mardoqueo era imposible comunicarse ya con ella. Y algo había sucedido, algo habían tramado contra los judíos. Y dice que había consternación, había dolor. ¿Qué más había? Dice que la ciudad de Susa estaba conmovida porque había un decreto en contra del pueblo de Dios, el pueblo judío. Dice que ese decreto hablaba de la exterminación de los judíos en aquel imperio. Sin duda, a Amán no le interesaba ese pueblo. Usted lea bien la historia, ¿sí?, de Amán allí y vemos que él trama, estando en un lugar importante que lo había colocado allí el rey, y de repente le hace saber por medio de un funcionario a la reina lo que acontecía. La reina no sabía nada, ¿sí? Estaba en sus asuntos, pero de repente algo estaba haciendo Mardoqueo. Dice que se había vestido de cilicio, ¿sí?, en señal de dolor, de humillación, de todo lo que estaba pasando dentro de él, porque eran cuestiones de horas, ¿sí? En cuestiones de horas se tenía que cumplir ese decreto, ¿sí?, donde morían todos los judíos. Era una situación difícil, estar frente a la muerte. Y se le hace llegar a la reina este mensaje. El mensaje era este: porque la reina Esther dice, no, pero tratando de llegar al rey para informarle lo que había sucedido con el pueblo judío, ella corría peligro de muerte si el rey no la llamaba. Y dice que el rey no la había llamado y no podía ir a verlo. Fíjense, de acuerdo a esos decretos, aquellas leyes dentro de ese imperio. Y la respuesta de este hombre llamado Mardoqueo, ¿sí?, le dice así: no te creas que por estar en el palacio escaparás. Ella había sido sumisa, obediente a su tío, pero de repente, estando en esa posición, ya era decisión de ella, ¿sí?, hacer lo que le decía su tío o no. Por eso el mensaje que le dice parece duro, pero de repente allí estando, allí hablando a la reina, le dice: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, y en el momento como este era un tiempo peligroso, estaban al borde de la muerte miles de judíos, miles y miles de judíos. No se podía quedar callada. Que Dios la había llevado allí por un motivo. Qué tremendo. ¿Te has preguntado por qué Dios me salvó? ¿Sabe que nos salvó? Para que también nosotros hablemos a otros de esta salvación que fue gratuita. Nos salvó. También sabes que nos salvó para que
roguemos para que oremos por los demás, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por aquellos que están en eminencia. Había una tarea más allá de ese puesto importante que la reina tenía. Dios la había hecho llegar a ese lugar. Qué tremendo. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de alguna parte. Si te quedas callada, Dios intervendrá de otra manera. Pero dice lo siguiente: pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? También Mardoqueo, ¿sí?, no tenía en claro, porque si la reina se negaba a hacer eso, directamente ellos morían. Pero también tenían la esperanza de que Dios abriría otra puerta. Pero había una gran responsabilidad en la reina. Y hoy la iglesia tiene esa responsabilidad frente a todo lo que pasa a nuestro alrededor, frente a la injusticia, frente a la maldad, frente a un montón de cosas. Y sabes, allí la reina reaccionó, reflexionó y entendió que había llegado para ese momento, para que Dios la usara. Pero ella debía determinarse. Y qué determinación valiente de esta mujer. Y le dijo, y le hizo llegar como respuesta a Mardoqueo: no he sido llamada por el rey, pero voy a presentarme. ¿Sí? Pero si él extendía el cetro, su vida, ¿sí?, no corría peligro, se salvaba. Pero aún así dice: si perezco, que perezca. ¡Qué determinación! Es tan fácil darse por vencido en las situaciones que nos tocan vivir. Pero creo que esta palabra nos tiene que movilizar, poner en acción. ¿Qué estamos haciendo frente a lo que estamos viviendo hoy? ¿Permaneceremos callados, sin hacer nada, de brazos cruzados? Esta mujer, ¿sí? ¿Qué hizo esta mujer? Dejó de lado todo lo que tenía a su alcance, su poder, la riqueza, el cargo, los títulos, también sueños propios. ¡Wow! Y tiene que ver con morir a nuestros proyectos, morir a nuestros sueños, morir a nuestra comodidad. Yo recuerdo cuando estuvimos con mi esposa en Brasil, después de 3 años, sentimos en el Señor que ya era un tiempo concluido, pero tampoco sabíamos a dónde íbamos a ir, a movilizarnos para algún lado, ¿no? Pensamos que era dentro de Brasil, pero de repente, orando al Señor, el Señor le habla primero a mi esposa Liliana, que era gallego que teníamos que ir. Y digo, pero gallego, digo, si de ahí salimos, no puede ser, no puede ser. Pero sabes, los caminos del Señor son inescrutables.
no los podemos comprender. No los podemos comprender. Y esta palabra nos anima, ¿sí?, a seguir adelante, a seguir escuchando su voz y enfrentar toda situación y obedecer al Señor. Y recuerdo que le dije a Liliana, no sé vos, pero yo a gallego ni voy ni loco. Y era el lugar que estábamos viviendo, era un paraíso. Hermosa la ciudad, hermosísima, por donde la miren. Y estaba enamorado de esa ciudad, estaba enamorado. Y pasaron unos días, así que Lili no me tocaba el tema porque ya sabía mi posición, allí estaba. Si Dios te habló a vos, Dios me tiene que hablar también a mí. De acá no me voy, al menos que el Señor me diga que debo hacerlo. Y sabes, pasaron muy pocos días. Yo leyendo la Biblia, me estanqué en unos versículos allí de la Biblia. Y sabes que la escritura era lo siguiente: vete a casa de tus padres, donde me hiciste votos para servirme, y yo estaré contigo. Nada más, pero y nada menos. Y no podías arrancar, estaba allí como empantanado en ese versículo. Y digo, Dios, ¿qué me quieres hablar? Te estoy hablando. Y empecé de nuevo a leerlo y a leerlo. Al principio dice, vete a la casa de tus padres. Dije para mis adentro, no, mis padres ya fallecieron. Seguí leyendo. A veces nos quedamos con una partecita. Y me dice, vete a tierra de tus padres, donde me hiciste voto para servirme. ¡Wow! Y dije, sí, Señor, yo te prometí servirte en el año 1995, cuando hago una cuenta, son muchísimos años que le sigo sirviendo. Y la verdad que ni me imaginé tantos años. Y de pronto pensar donde ni me imaginé. Pero el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Entendí que si yo no venía a este lugar, Dios no estaba conmigo. Y estaba entre la espada y la pared. ¡Wow! Tenía que dejar aquello lindo, aquello cómodo, porque teníamos algo de trabajo, pero no tanto como acá. Porque había tanto trabajo. Sí. Y tenía que tomar esa decisión. No era una decisión fácil. Sabía lo que me tocaba, sabía lo que me venía. Pero dije, Señor, iré. Estaba rendido. Me había hablado. Y no le había hablado nada a Liria, así que ella ni sabía. Y por otra cosa tuve que llamar al pastor, pero decía por dentro, no, digo, la verdad que nos querrán nosotros allí en la iglesia, en la Patagonia. Era mi gran duda. Y bueno, allí hablando con el pastor, le comenté lo que había pasado en mi vida. Y me dice, wow, se puso tan contento. Dice, vengan a fin de mes, así, ¿no? Vengan ahora. Wow, digo yo.
veníamos como cordero rumbo al matadero. Pero gloria a Dios, hasta aquí el Señor nos ayudó. ¿Sí? ¿Sí? Y es dejar la comodidad. ¿Sí? Qué tremendo lo que es el Señor. Les decía, morir a nuestros proyectos. ¿Sí? A veces queremos estar en un lugar seguro de que nadie me moleste, de que todo va tranqui, pero ¿sabes que el Señor, sí, es como aquella águila que dice que revolotea sobre el nido, que esos polluelos están adentro y arma un despiole allí, un revoloteo, ¿sí? Un revuelo, ¿sí? Porque aquellos pichones ya tienen alas y pueden volar y pueden subsistir. ¿Me va entendiendo? Para un tiempo como esto. Y estamos como iglesia en un tiempo como estos, tiempos difíciles. Pero frente al Señor, para decir, Señor, tú puedes hacer algo. Vamos a orar por esta situación. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar por nuestra provincia. Vamos a orar por nuestra nación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay una intervención del cielo a nuestro favor cuando clamamos, oramos, declaramos su palabra, caminamos por fe, enfrentamos las situaciones. Hay una intervención del cielo. Gloria a Dios. Para un momento como ese, José tuvo que atravesar situaciones nada fáciles. Que tus hermanos te vendan. Crecer en un país extraño. Parar en una cárcel. Olvidarse de aquel que le hizo un favor. Dice que se olvidó de hablar al rey de turno. Pero Dios no se olvidó de José. Todavía no era el tiempo. Dios tiene sus tiempos. Hermanos, no nos desesperemos. Seamos pacientes. Dios está trabajando con nosotros. Gloria a Dios. Y vemos a este hombre, cómo Dios lo fue preparando para que fuese una persona tan importante dentro de aquel reino y ser el segundo, ¿sí? Y de repente que no haya ningún tipo de venganza, odio contra sus hermanos, y que de repente Él los anime a aquellos hermanos que se encontraban confundidos y muertos de miedo frente a Él, porque ellos habían hecho malo, ¿sí? Y dice Génesis 45, 5 al 8, dice, no se pongan tristes ustedes. No se pongan tristes, no se pongan mal, ni les pese haberme vendido acá. Y a veces, ¿cuántos de nosotros nos lamentamos por eso y seguimos en el lamento? Debemos cortar con eso, mirar al futuro y ver lo que Dios está haciendo. Fíjense, no se pongan tristes, ni la especie haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Venía una hambruna sobre la redondez de la tierra y Dios había elegido a José, pero con un propósito, pero no había sido nada fácil. Pero él se había entregado a Dios.
No importan las circunstancias. ¿Sabes? Samuel, en 1 Samuel 12, 22 y 23, sabemos que Samuel nació por un milagro. Físicamente, naturalmente, era imposible que Samuel existiera. Existió por un milagro de Dios. Los milagros existen. Y lo que fue Samuel para aquel pueblo, y que siempre lo recordemos, como un verdadero profeta que no descuidó su función, su tarea que le había sido encomendada. Dios nos encomendó a usted y a mí una tarea, y usted la sabe. Usted la sabe. Y debemos seguir. De Dios vienen las fuerzas para vencer. Y fíjense, Samuel en 1 Samuel 12, 22, dice así. Y le habla al pueblo, Samuel. Le dice, en cuanto a mí, tenía presente la tarea que Dios le encomendó. Sabemos cada uno nuestra tarea, la de tutores, maestros de escuelita, encargados de anexo, aquellos que compartimos la palabra. Fíjense, ¿sí? Lugares también dentro de la iglesia, limpiando las sillas. Es un servicio al Señor. Hermanos, dice que aún el vaso de agua será recompensado. Cuanto más todo el servicio que hagamos al Señor. No debemos desesperar. A su tiempo, dice, recibiremos la recompensa. Pero debemos hacerlo con amor. Y dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor. Lejos esté de mí que yo peque contra el Señor. Y sabe que el pecado era no hacer o abandonar la tarea que le había sido encomendada. El que ore, no ore. El que enseñe, ya no enseñe más. Y así por delante, dijeron, así dicen los brasileños. De aquí por diante, dicen. Diante. En cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, Él tenía en claro cuál era su función. Hermanos, Dios nos dio la capacidad de ver claro todas las cosas. A ver, o estamos medios perdidos, adormecidos. No. ¿Sí? Sabemos que el poder de la palabra es el que opera, el que cambia, el que libra, el que restaura. La soltamos y ella es la que opera. Ningún predicador puede hacer eso. Dios lo hace por su palabra. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjense, qué responsabilidad tenemos dentro de ese cuerpo. Ese cuerpo que no debe ser lastimado, porque muchas veces nos lastimamos los unos a los otros.
Y eso no debe suceder. Debemos estar enfocados, como estaba enfocado Samuel, en hacer la tarea que Dios le había encomendado. Instruir en el camino bueno y recto. Hermano, es una palabra que había venido con fuerza en estos días y recordaba a Jonás, ese Jonás que le había sido dada una tarea, una misión de predicar en Nínive, y Dios lo había elegido. Él, como cada uno de nosotros, tiene algo supuestamente diferente, pero dice que él huía. Pero ¿quién podrá huir del Señor? ¿Quién podrá escaparse de Él? Y sabes que dice que pagando su propio pasaje, Dios no lo enviaba a aquel lugar, pero sabes, Dios lo trajo, ¿sí? Y fíjense, por todo lo que tuvo que pasar, estuvo en las profundidades del océano, en el vientre del gran pez, y recordaba aquel submarino que implosionó en el océano, que fue noticia hace días atrás. Pero, ¿sabes? Frente a aquellas enormes presiones debajo del agua, estaba dentro, protegido en un pez, en el vientre de un gran pez. Pero allí dice que clamó Jonás y fue escupido. ¿Sabe dónde? Donde tenía que ir. Qué tremendo que es Dios. Qué misericordioso que es Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a ese Dios que nos anima a seguir adelante. Señor, ayúdanos a hacer su voluntad. Vamos a estar de pie. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a través de esa palabra, que abre nuestros ojos, que nos saca de la comodidad, que nos lleva a buscarle a Él, a buscarle. Hermanos, ¿cuántas veces nos volvemos religiosos, estructurados, huecos, vacíos? Pero sabes, Dios puede soplar nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra. Señor, tu palabra es luz. Tu palabra es, oh Dios santo, la palabra profética más segura, a la cual estamos atentos, Señor, como una antorcha. Y esa antorcha continúa ardiendo, Señor, en nuestros días, en la iglesia. Gracias por ello, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, que soples con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, haznos arder. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, interviene allí dentro. Oh, Dios Santo, rompe cadenas, rompe estructuras. Oh, en el nombre de Jesús, sana las heridas. Oh, Dios Santo. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, todo aquello que ha estado estorbando. Oh, aleluya, de alguna manera, Señor. Oh, Dios mío, paralizando, en esta hora se destruya. Oh, aleluya, y venga sobre tu pueblo de una manera singular, particular. Señor, tu palabra es poder. Dice la Escritura, Señor, esa Escritura que es inspirada por Dios. Dice que tu palabra no volverá vacía. Y es esa palabra que nos ha sostenido en estos tiempos.
Es esa palabra, Señor, que nos ha levantado. Es esa palabra que nos ha restaurado. Esa palabra, Señor, que nos ha animado. Oh, Dios santo. Día tras día queremos darte gracias por estar en tu casa, Señor. Queremos rogarte por aquellos que quizás, oh Dios santo, hoy no se encuentran con nosotros. Están confundidos o dormidos. Pero Dios, despierta, despierta. Toca, Señor, las vidas, Señor. Quita la amargura, quita, Señor, la pereza espiritual. Oh Dios santo, venga, Señor, las fuerzas de lo alto. En el nombre de Jesús.